Muy buenos días, seguidores y seguidoras del fanpage de gestión. Les saluda Pilar Olivo y en esta ocasión hablaremos con la doctora Luz Pacheco acerca de los derechos laborales. Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Encantada, muchas gracias por la invitación. A nuestros seguidores les decimos que por favor cualquier duda que tengan, por favor la pongan en la publicación que estaremos atentos a resolverlas. Luz, conversamos acerca de lo que es la legislación laboral. Es un término un poco complicado, algo técnico para la mayoría de los trabajadores. Quería preguntarte, ¿por qué es importante que un trabajador sepa qué es la legislación laboral? Fíjate, estaba comentando con una amiga antes de empezar esta entrevista que inclusive en el colegio deberíamos enseñar algo de legislación laboral, no solo por los trabajadores, sino también por los empleadores, porque unos u otros a veces no cumplen con deberes o no ejercitan derechos porque desconocen cuáles son, ¿no? Entonces es muy importante saber por lo menos a qué tiene uno derecho, valga la redundancia, cuando empieza a trabajar en un sitio, qué es un periodo de prueba, qué cosa es una hora extra, cuándo tengo derecho a vacaciones, qué pasa si me despiden. O sea, son cosas básicas que yo creo que es importante que todos conozcamos. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, al momento de firmar un contrato, saber cuál es su contenido? Fíjate, ahí hay un punto muy importante a tener en cuenta. De acuerdo al derecho peruano, la contratación puede hacerse verbalmente o por escrito. Cuando un contrato se celebra de modo verbal y no se ha firmado ningún documento, quiere decir que el plazo es indefinido. En cambio, cuando se quiere que el contrato sea a plazo fijo, se firma un documento que se manda a aprobar, ¿no? Perdón, más que aprobar, se manda ahora al Ministerio de Trabajo con una copia informática, ¿no? Un sistema. Entonces, la persona cuando empieza a laborar en una empresa tiene que saber cuál va a ser su horario de trabajo, cuál es su jornada, cuáles sus responsabilidades, que se considere en ese centro de trabajo una falta que puede constituir grave, etc. O sea que sí es importante al momento de celebrar el contrato conocer las obligaciones. Ya quizá entrando un poco más a un tema en particular, en el caso de la maternidad, ¿cuáles son los derechos de una trabajadora? Fíjate, muchas veces se habla de discriminación en el trabajo y probablemente se silencia, para mí, la más extendida, que es la discriminación por maternidad. O sea, hay empresas que inclusive hacen firmar a sus trabajadores que se comprometen a no quedar embarazados durante la relación laboral, lo cual es un abuso contra derechos fundamentales, ¿no? Entonces, salvado de esto, que yo creo que es importante que se concientice a las personas que lo sufren para poder denunciar a una empresa que hace esto. Hay muchos modos, puede ser incluso la denuncia anónima y lograr que se rectifique, porque si no van a ser muchas las personas que después de ella también lo van a padecer. Pero, de acuerdo a la legislación peruana, una mujer tiene derecho a un descanso pre y postnatal, ¿no? Que suman en total 90 días, 92 días ahora con un convenio de la OIT, y que puede ocurrir que la mujer desee laborar lo más posible, lo más cerca al parto, para que después gozar de ese periodo de descanso cuando nazca el niño. Entonces la mujer trabajadora que está embarazada puede solicitar que se sume el descanso pre al postnatal e inclusive las vacaciones, si es que ya ha conseguido el derecho a gozar de vacaciones. Por tanto, puede salir un largo periodo de tiempo después de que nazca el bebé para dejarlo ya un poquito más fuerte, por decir así, ¿no? En la casa. También tiene derecho a la lactancia, ¿no? Que es un subsidio que paga el Seguro Social de 820 soles hasta que el niño cumpla un año. También la mujer embarazada tiene derecho, ya por unas medidas de seguridad y salud en el trabajo, a pedir al empleador un cambio de puesto si considera que el que está desempeñando puede suponer un riesgo para el niño o para ella, ¿no? Y el empleador está obligado a cambiarla de puesto. Si la cambia a un puesto de mayor responsabilidad que supondría un incremento de sueldo, tendría que subir el sueldo. En cambio, si la desplaza a un puesto de menor responsabilidad, que son labores más elementales, no le puede rebajar la remuneración, tiene que mantener la que tenía, ¿no? Bueno, otro derecho importante es que ahora se ha recuperado uno que es el de poner un lactario. Las empresas que tengan más de 20 trabajadoras en edad fértil tienen que poner un lactario para que puedan ahí dar de lactar al bebé o en todo caso también tienen una hora de licencia para esa lactancia.
hay personas que prefieren usar la hora de lactancia no durante la jornada, sino al inicio o al final de la jornada. Justo esta era mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto una empresa respeta esa hora de lactancia? Porque estoy segura que no muchas trabajadoras conocen ese beneficio. No tienen, están obligados por ley, y eso son faltas graves, infracciones laborales que son penalizadas fuertemente, ¿no? Si hay un incumplimiento de parte del empleador. Listo. Bueno, también tengo otro tema, otra pregunta, disculpen, acerca del tema de derechos laborales, es acerca de las horas extras. ¿Qué tanto se conoce acerca de este derecho? Sí, mira, ese beneficio está regulado ya hace mucho tiempo, hubo una modificación en las normas. Hoy por hoy se entiende que si una persona trabaja más horas de las que están previstas en su jornada habitual, y el empleador no se ha opuesto, hay una autorización tácita de parte del empleador para darlas y que el trabajador las ha hecho voluntariamente. Por tanto, hay obligación de pagar esas horas extras que estarán registradas por el control que se tenga de asistencia. La remuneración por hora extra es de 25% por lo menos por la primera hora extra sobre la remuneración hora y de 35% por las siguientes que pudiera realizar. Pero si sucediera que esas horas extras las trabaje en el día de descanso semanal obligatorio, la sobretasa es del 100%. Cabe también la posibilidad de que una persona diga, mira, a mí no me interesa que me paguen, sino más bien quisiera tener unas horas de permiso para cumplir una cosa, ¿no?, de mi trabajo o personal. Entonces el empleador tendría que darle esas horas de descanso que compensen las horas trabajadas, máximo dentro del mes en que se ha laborado la hora extra. Bueno, nuestros seguidores ya nos están haciendo llegar sus consultas. Carlos Manuel Centeno nos dice, los derechos laborales para los practicantes, ¿cuáles son? Primero que nada tendría que haber firmado un convenio de prácticas, ¿no?, que tiene que haber ahí 3 firmas, por un lado él, la empresa en la que está realizando las prácticas y la universidad o el centro del cual él proviene, ¿no? Diferente es si ya terminó los estudios, si más bien está estudiando, entonces hay diferentes normas según sea la condición de cada quien. Bueno, acá también justo otra pregunta, José Luis Escate, acerca del tema de practicantes. ¿Qué ocurre si no se establece un tiempo, no hay un tiempo para realizar las prácticas, pero sin embargo, dentro de 2 meses él se retira del trabajo? ¿Tiene derecho a pedir un certificado de prácticas? Normalmente si uno ha hecho prácticas en un sitio y las ha realizado conforme lo marca la ley, por supuesto que sí, pero si son prácticas informales, pues tampoco creo yo que le puedan dar un certificado, ¿no? Dependerá. Algo que también nos comenta Jefferson Paul es algo sobre la subvención cada 6 meses que le corresponde a los practicantes. ¿Se aplica en el caso de las MIPES? En las MIPES son las medianas y pequeñas empresas, habría que distinguir si es micro o pequeña empresa, pero sí, no hay, donde la ley no distingue, no se debe distinguir, ¿no? Entonces, en principio sí, pero habría que ver, como digo, si es que hay una formalidad en la empresa, en las prácticas, etcétera. Otra consulta también que nos hacen nuestros seguidores es acerca de las vacaciones. ¿Cuánto tiempo debe haber laborado un trabajador para poder acceder a vacaciones? Fíjate, eso va a depender lo que se llama de cumplir el récord vacacional. Son 2 requisitos, cumplir 1 año en la empresa y por otro cumplir con el récord vacacional, que normalmente es de 240 días efectivos de labor, ¿no? Pasado este plazo uno tiene derecho a 30 días de vacaciones. Si se quieren recortar y gozar menos días, la ley establece que tiene que ser mínimo 1 semana. Ahora, eso ya dependerá de un manejo interno. Hay empleadores que, si es una empresa pequeña, conoce a su gente y la gente dice, no, dame 3 días de vacaciones y yo después los completo, una cosa por decir así, informal, pero lo que la ley establece, y podría tener un problema si es que se fraccionan las vacaciones por menos de 1 semana, es, como digo, 7 días completos. No puede pasar más de 2 años, o sea, 1 año desde que se adquirió el derecho y de ahí 11 meses más, sin que se goce de vacaciones, porque si no se goza de vacaciones, el trabajador tiene derecho a lo que se llama la triple remuneración. Se gana una remuneración por el mes trabajado, tiene derecho a otro por la remuneración vacacional misma y una indemnización por el derecho que ha logrado conseguir pero no ha logrado gozar. Entonces es importante que los empleadores tengan muy clara su rol de vacaciones de su gente para que no se sucedan estas indemnizaciones por una falta de previsión.
Hay algunas empresas que manejan el término de vacaciones adelantadas. Si no me equivoco, son en caso antes de cumplir un año. ¿En qué caso se puede aplicar este tipo de vacaciones? Eso no es un derecho, es una liberalidad del empleador. Si quiere la da, si no quiere no la da, nadie lo puede obligar. Y en todo caso le da el descanso, le puede dar el descanso, si se entiende que esa persona le ponen 7 días de vacaciones y después cuando ya le toque gozar de vacaciones solo saldrá 23. ¿no? 7 días se lo pondrá de remuneración vacacional y después 23 días de remuneración vacacional cuando corresponda para completar. O si fueron 15 días según lo que haya acordado. Y si por ejemplo se le dieron las vacaciones adelantadas y después se retira antes de cumplir el año, pues de lo que el empleador tuviera que pagarle, le descuenta ese pago en exceso que había realizado. Manuel Lescano nos pregunta acerca de las horas laborales extras. ¿Es válido pagar las horas extras o se puede pedir un día de descanso? Es lo que decía, si completa por las horas extras un día, tiene toda la facultad de pedirle al empleador que le compense, pero es un derecho, pero es un derecho que tiene que provenir del consenso, es decir, si el empleador no está de acuerdo, no se lo va a dar. Pero muchas veces sí están de acuerdo porque les sale más a cuenta, ¿no? Por un lado. También tener muy claro que la fecha de vacaciones, si bien uno puede proponerle al empleador la fecha que mejor le conviene, quien fija la fecha es el empleador, no es el trabajador. Y aunque haya llevado a lo mejor 6 años saliendo de vacaciones en febrero, pues si al 7.º año le dicen que no, que salga en julio, tendrá que salir en julio. Pero se entiende que el empleador, si quiere tener a la gente contenta, buscará armonizar sus intereses con los de los trabajadores, ¿no? Nos siguen llegando más dudas. Mirela Rospigliosi nos pregunta, ¿qué beneficios me corresponden si laboré 12 años en una empresa y me proponen un contrato de mutuo disenso? Me imagino que lo que me está ella preguntando es, poner fin a la relación laboral como si estuvieran las dos de acuerdo, ¿no? En ese caso no va a recibir una indemnización por despido arbitrario. En cambio, si dice, mire, yo no me quiero ir, si fuera el caso, si ella realmente también se quiere ir, pues eso, simplemente le pagan por el tiempo que ha laborado allí, su liquidación de beneficios sociales que corresponda. Pero si en el fondo lo que quieren es que ella se vaya y ahorrarse la indemnización por despido arbitrario, pues le diría que no, ¿no? Que negocie lo que corresponda. Otra pregunta también que nos hacen llegar es acerca de las liquidaciones. ¿Cómo funcionan las liquidaciones en la legislación laboral actual? Mira, la liquidación por tiempo de servicios es un término muy amplio en el cual se comprende la compensación por tiempo de servicios que le pudieran estar adeudando al trabajador al momento del cese, como también cualquier otro pago, llámese dosavos de remuneración vacacional, podría ser sextos de gratificación, incentivo a la producción, lo que pudiera corresponder. Entonces el empleador tiene un plazo de 48 horas para pagar al trabajador esa liquidación por tiempo de servicios. Brigitte Córdoba nos pregunta, ¿qué ocurre si las horas extras que se pagan no aparecen en las boletas? Tendría ella, ¿cómo le pagan? De alguna manera tiene que haber o un recibo, o tiene que, a lo mejor si no consta el pago, pero sí consta que ha trabajado, quien va a estar en problemas es el empleador, ¿no? Porque entonces aparecería como una deuda, y a esa deuda hay que aumentarle intereses, y además puede ser susceptible de una infracción y una multa por infracción. Entonces habría que estudiar de qué manera, cómo figura, ¿no? Si figura solamente el trabajo, o no figura ni el trabajo ni el pago, pues tendría a lo mejor que tener un correo electrónico donde le digan que ella estuvo trabajando en ese momento o recibe un encargo que se vea que está laborando. Tendría que probar que hizo la hora extra para poder exigir el pago correspondiente. Perfecto. Nos pregunta Joel Cárdenas, una vez presentada mi carta de renuncia, ¿cuántos días tiene de plazo la empresa para darle la liquidación? Mira, una vez presentada la carta de renuncia hay que ver en qué tenor o con qué contenido se ha escrito. Puede pedirle al empleador que lo exonere del plazo de ley, o sea que son 30 días para hacer efectiva la renuncia. Le puede decir, señor, por favor, agradeceré que dar por terminado mi contrato 3 días después de recibido esta carta. O podría ser entre una semana, lo que fuera. La ley también dice que el empleador tiene 3 días para contestarle al trabajador. Si no le contesta, se entiende que ha aceptado las condiciones que él proponía. Entonces, si le había propuesto que se iba en 4 días, a partir del 4.º día tiene 48 horas el empleador para pagar la indemnización, la liquidación, perdón. Aquí hay una pregunta interesante de Reinaldo Santos. ¿Qué hacer si mediante un despido arbitrario, qué ocurre si se ocurre un despido arbitrario durante un periodo de prueba de 3 meses?
Ahí no hay despido arbitrario. Durante los 3 primeros meses el empleador puede poner fin a la relación sin tener que pagar ninguna indemnización, porque el nombre mismo lo dice, estamos probando si se adapta a la persona al puesto y si también el empleador ve esta persona sirve para el puesto. Los dos tienen que evaluar si son las condiciones adecuadas para uno y para el otro. Entonces puede poner fin durante los 3 primeros meses sin ningún problema. Lo que sí hay que también saber es que si por algún motivo se suspendiera la relación laboral, por ejemplo se enferma el trabajador, se suspende el periodo de prueba en ese sentido. Cuando él se reincorpora, se corre ese tiempo porque el empleador tiene que verlo trabajar, ¿no? Entonces a los 3 meses se despide, no hay que pagar ninguna indemnización. Perfecto. Pero quería saber si nos podría ampliar un poquito más el panorama de ese contrato de prueba. Sí, muy bien, sí, también lo estaba pensando porque es importante. Mira, el periodo de prueba en principio es de 3 meses. Si uno firma un contrato a plazo fijo, solo se puede pactar en el primer contrato que se firme. Si después se firman otros, ya no se puede ampliar el periodo de prueba. Si la persona va a desempeñar un cargo de confianza, se podría ampliar el periodo de prueba hasta 6 meses. Y si se trata de un contrato para un puesto de dirección, hasta 1 año de prueba. Entonces el contrato sujeto a modalidad, si hay una causa que justifique la temporalidad, puede ser pactado por 3 meses, por 6 meses o por 1 año, ¿no? Y durante ese tiempo la persona no tiene protección contra el despido arbitrario. Quiere decir que el trabajador de confianza, solo al pasado el 6º mes, si lo despiden, puede tener derecho a una indemnización. Antes no. Perfecto. Aquí nos hace una pregunta Mijael Guaringa acerca de si llevo 2 años sin haber tomado vacaciones y renuncio, ¿tengo derecho a cobrar vacaciones truncas? Claro, y además si han pasado los 2 años, podría tener derecho a la triple indemnización, lo que he hablado antes. Una remuneración adicional como indemnización porque se había generado el derecho a vacaciones y no se ha gozado. Entonces tendría que verse en la liquidación, pero dependerá que haya cumplido con el récord, ¿no? Y que cumpla con todas las condiciones. Entonces tendrían que poner en la liquidación remuneración vacacional por el periodo que corresponda e indemnización vacacional por el descanso ganado y no gozado. Aquí hay una pregunta también de Juan Pablo Bejarano acerca de la liquidación. ¿Qué puedo hacer si he cesado en una empresa hace 1 mes y hasta ahora no le pagan la liquidación? Sin embargo, la empresa quiere que firme dicha hoja. Como si ya le hubieran pagado. Sí. No, que no firme, ¿no? O sea, él yo creo que tiene que ir a hablar, además tiene que corren los intereses. Puede ir al Ministerio de Trabajo, hay muchos mecanismos, ¿no? O sea, en el sentido puede ser incluso una denuncia, no es lo ideal, pero si uno abusa, tiene el trabajador que buscar los medios para defenderse. ¿Cuáles son esos medios? O sea, para no llegar al punto de la denuncia. No, hablar con el empleador, explicarle las circunstancias y que además por ley también hay obligación de pagar interés a partir del día siguiente, sin tener que, se dice en derecho, decir al empleador que está en mora. Ya inmediatamente, si no paga, tiene que pagar el interés. Entonces tendría que explicarle y si no, le dice, mire señor, si usted no me paga, tendré que ir al Ministerio de Trabajo, no tengo más salida. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa si un trabajador hace abandono laboral y a qué tiempo se le debe de pagar esos derechos laborales? Si hace abandono del puesto de trabajo, no sé quién hace la pregunta, si el empleador o el trabajador. El trabajador. O sea, él abandonó el puesto, bueno, igual, si es que se ha generado derechos a una indemnización, él tiene 4 años desde que se extinguió el contrato para cobrar lo que le pudieran adeudar. O sea, el plazo se dice de prescripción, o sea, 4 años. Cualquier trabajador, lo que le adeuden por concepto laboral, lo puede cobrar en ese plazo. ¿Y en el caso de la empresa? Lo mismo, a ella se le caduca, por decir así, o prescribe su obligación de pago a los 4 años de extinguido el vínculo. A ver, aquí me están haciendo otras preguntas acerca de, después de 6 años de laborar en un trabajo, ¿qué le corresponde como indemnización? Dependerá de qué cosa le pagaron durante la relación laboral, a qué tenía derecho. Si ha tenido derecho, por ejemplo, a un incentivo a la producción o una bonificación por otras cuestiones, eso tiene que formar parte del haber indemnizatorio. Si no le han pagado las gratificaciones, también se las tendrían que pagar, ¿no? Vacaciones, gratificación, compensación por tiempo de servicios también, ¿no? Se supone en principio que se deposita en una entidad del sistema financiero, pero si no hubiera cumplido el empleador tendría que pagar el íntegro de lo que fuera, más intereses, como decía antes, más multas, porque esto es una obligación grave, ¿no? Kevin Paredes nos hace una consulta acerca de un tema que aún no hemos abordado, las utilidades. Si ha laborado 11 meses en un centro laboral
¿Le corresponden las Sí. utilidades? Aunque haya trabajado 3 días. Si la empresa generó utilidades, esos días que él haya trabajado tiene derecho a que le paguen en proporción a eso, los días trabajados y a su remuneración. ¿Nos puede ampliar un poco el panorama de las utilidades? Sí, hay empresas que están obligadas a pagar utilidades y hay diferentes porcentajes según sea el sector al que pertenecen. No les corresponde, por supuesto, a empresas que no tienen fin lucrativo, ¿no? Pero, bueno, que estén como una universidad, normalmente no tiene obligación, son comercio, industria, telecomunicaciones, mineras, otras, ¿no? Entonces, cada trabajador tiene derecho a que cuando se haga, después de que se presente el balance, el empleador es obligado a destinar una parte, según ese porcentaje, para ser distribuido entre los trabajadores. Se pone unos montos máximos también para ser distribuidos y el remanente se entrega a un fondo que se supone que es para capacitación a nivel nacional. Bendezú Fabiola nos pregunta, ¿qué pasa si hasta ahora una empresa no ha pagado la CTS? Si no ha pagado hasta la CTS tiene que hablar primero con él, como decía hace un momento, haciéndole notar que es una falta muy grave, ¿no? Si uno quiere, hoy en día hay que ser prácticos, si uno quiere quedarse en el trabajo, lamentablemente cuando uno se pone a exigir sus derechos hay empleadores que no lo comprenden y su solución es despedir a las personas. Entonces, según sea el empleador, tendrá que adoptar las medidas que correspondan. Es decir, si yo veo que insisto mucho pero me interesa el puesto, pues entonces veré cómo puedo probar que yo he estado trabajando en esta empresa y que no me han pagado las CTS. Si mi decisión es irme de la empresa ya porque me doy cuenta que hay mucho abuso, le diré al empleador, señor, usted no me ha pagado, me tiene que pagarle la CTS con los intereses. Si usted no me lo paga, tendré que ir al Ministerio de Trabajo para hacer una denuncia por lo que está ocurriendo. Justo eso nos da la pregunta de Brian Michel acerca de cómo puede hacer la denuncia. O sea, es un trabajador que ya está decidido a hacer una denuncia a la empresa. Se va al Ministerio de Trabajo y ahí hay personas que le van a asesorar para formular su denuncia y le van a ayudar a hacer los cálculos y todo, ¿no? Perfecto. Mario Palomino nos pregunta, ¿en qué caso se puede corresponde un memorándum? Eso es cuando el trabajador ha cometido alguna falta. Entonces, el empleador tiene diversos métodos, ¿no?, o medios para ayudar a que la disciplina exista en el centro de trabajo. Normalmente lo primero es una amonestación verbal, o si el hecho es muy grave y quiere que se quede mayor constancia, se hace un memorándum donde se indica qué falta ha cometido y si fuera el caso, qué sanción se le impone, además del memorándum. Podría decirle, esto es una llamada de atención, si la próxima vez que usted reincida en esta falta, pues nos veremos obligados a suspenderlo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya si la siguiente vez vuelve a hacerlo, se le suspende. Y cuando se le suspenda, igual se les manda un memorándum en el que se le indica que está suspendido y también se le dice, ¿no?, que es el tiempo que va a estar suspendida la persona, ¿no? No puede decirle, va a estar usted suspendido 2 meses. No, eso es una exageración, ¿no? Según sea la falta, tiene que ser razonable la sanción. Y si sigue en ese continua falta, podrá ya despedirlo, ¿no? Perfecto. Julio Mesa Quispe nos pregunta, si una empresa no pone a sus practicantes en planilla, ¿qué se hace en este caso? No tiene que ponerlos en planilla porque no son trabajadores. Tiene que ponerlos en un registro especial donde tiene unos derechos que marca también la norma vigente, que va en la línea de un seguro, de la subvención que tiene que tener, inclusive una vez al mes esa subvención es sin trabajar, lo que vendrían a ser unas vacaciones, pero de ninguna manera lo tiene que poner en planillas, no le corresponde. Regresando un poco al tema de las utilidades, Diego Nicolás nos pregunta, ¿qué pasa si no recogí mi utilidad en 3 años? Tienes 4, ¿no? Te queda 1 año para recogerla, estás a tiempo. Sí. Luego nos pregunta, y Bendezú Fabiola nos vuelve a preguntar, ¿cómo sabemos si una empresa genera utilidades? Tiene que conocerlo por el balance que tiene la empresa, ¿no? Primero saber a qué sector pertenece y después hay que conocer el balance. Si no tienen representante de los trabajadores, no tienen sindicato, es verdad que la cosa es más compleja, ¿no? Y esto es para empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿no?, y que además tienen una utilidad alta, ¿no?, que marca la norma, ¿no? Las microempresas no tienen esta obligación. Justo le queríamos preguntar eso. Bexaida Hurtado nos pregunta, ¿qué derechos laborales tienen los trabajadores que están bajo el régimen PYME? Pymes, hay entre micro y pequeña empresa. Los de la pequeña empresa tienen
prácticamente la mitad de los derechos que tienen los de la gran empresa o del régimen común. Por ejemplo, solamente tienen derecho a 15 días de vacaciones, 15 días de remuneración vacacional, de gratificaciones también, o sea, son menores derechos pero los mismos. En cambio, en las microempresas pues ya no hay derecho a CTS, inclusive también hay un problema ahí con lo que es la seguridad social de estas personas porque están bastante desprotegidas, ¿no? O sea, son mucho menores derechos. Sol Huarcaya nos pregunta, si una empresa se declara en quiebra y no te paga tus beneficios, ¿a quién se debe acudir? Esa es una falta, por decir así, una ausencia de normativa, porque en otros países cuando ocurre esto el Estado asume una parte, en el Perú no. O sea, el Perú, si la empresa está en liquidación, los trabajadores se quedan sin nada, ¿no? Ojalá que se implemente una norma que permita en esos casos que haya una cierta cobertura de parte del Estado. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si pasan años después, por ejemplo, damos un periodo de 5 años después de haber salido de dicha empresa, aún no se cobran los beneficios? ¿Hay un plazo para poder reclamar esos beneficios? Sí, o sea, si pasaron 5 años ya no tiene derecho. Tiene que máximo 4 años, salvo que pruebe que no podía, estaba en el extranjero, no podía presentar una demanda en el Perú, ¿no? Pero si no, porque no es que son 4 años, pero son contando los días útiles de que trabaja el Poder Judicial. Entonces, es más que 4 años calendario. Perfecto. Nos preguntan, Daisy Sandoval, si laboré solo hasta quincena de mayo, ¿me corresponde el mes completo de pago de gratificación? No. La gratificación es por mes completo, no por mitad de mes. Pero sí le corresponde la gratificación trunca por los 4 primeros meses del año. Aquí nos pregunta Pablo Salazar algo muy importante acerca del sueldo. Nos dice, ¿qué pasa cuando una empresa no te deposita tu sueldo a tiempo? Ahí hay que ver si realmente está pasando por dificultades económicas la empresa. La empresa tiene obligación de pagar los intereses que se puedan generar, pero es difícil, la verdad, que lo haga. Normalmente se contentan con pagarte el sueldo y ya. También dependerá qué quiero yo, ¿no? Qué me interesa, si realmente el interés es fuerte o si veo que el empresario está haciendo lo posible por pagar. Ya dependerá la actitud del empresario y la actitud del trabajador. Pero, insisto que por ley se tiene derecho a interés por cada día de retraso en el pago de la remuneración. ¿Y qué ocurre si ese retraso es continuo? Por ejemplo, me corresponde que me paguen en abril, se retrasa el pago en abril hasta la primera semana de mayo, pero en mayo también se siguen atrasando y me pagan quizá en la primera semana de junio. Mira, allí te diría que el primer empleador incumplido es el Estado, sobre todo con los que están en el régimen CAS, ¿no? Que hacen esto a cada momento. Y es un abuso muy grande que uno echa en falta, que por qué no se le pone a ellos ya una sanción, ¿no? Como dicen a veces, con perdón, ¿no?, de los congresistas, que otorongo no come otorongo. Se me hace acordar lo que pasa en esta línea, ¿no?, que a veces el SUNAFIL o no están haciendo la fiscalización que deben al ver estos incumplimientos. Entonces, si es continuo, yo creo que lo deseable es salir de ese centro de trabajo, ¿no?, buscar otro, porque eso ya se ve que son unos incumplidos. Entonces, el día que me vaya, yo puedo probar que no me han pagado a tiempo. Entonces, puedo exigir cuando me vaya que me paguen esos intereses. Nos hacen una pregunta acerca de la jubilación. ¿Puedo seguir trabajando después de haberme jubilado? Si es que es en el régimen, o sea, si se trabaja para una empresa del sector privado, sí se puede. Si fuera para el sector público, no, porque sería percibir 2 remuneraciones, por decir así, del sector público. Si es AFP, tampoco hay problema, ¿no?, porque todo es régimen privado y lo que uno ha generado de pensión es dinero de uno, no dinero del Estado ni de otro. Quería justo preguntarle acerca de ese tema. ¿Cuáles son los principales derechos laborales de un jubilado? De un jubilado tiene derecho a la atención en la seguridad social, bueno, solo que haya optado por una EPS, ¿no? Pero ya a cierta edad todos van pasando a la seguridad social porque es lo que se llama la capa compleja de atención, y lo otro es cobrar su pensión, ¿no? Más derechos no tienen. Les pueden pagar en la pensión pues un aguinaldo, ¿no? Dependerá si es sector público o privado, ¿no? En el privado se rige por si ha contratado una pensión vitalicia, retiro programado, depende que sea. En cambio, en el público hay unos aguinaldos en ciertas épocas, ¿no?, y unas cantidades mínimas como gratificaciones, ¿no?, y después es la pensión normal, ¿no? Nos pregunta Fernando Camacho, ¿qué pasa si una empresa se niega a pagar las horas extras? Si se niega, lo mismo. O sea, yo creo que no conviene trabajar en un sitio donde se abusa así de las personas. Hay que ir mirando qué otro trabajo puedo conseguir.
Y entre tanto, buscar las pruebas para poder demostrar cuando me vaya que he trabajado y no me han pagado. Porque ahí la prueba de pago la tiene que hacer el empleador. Y si no hay ningún documento que acredite eso, pues tiene todas las de perder, ¿no? Martín Carrasco nos hace una pregunta acerca de la renovación de contrato. ¿Qué pasa si he pedido, no le hacen una renovación de contrato y sigue laborando? O sea, aún está llegando quizá la fecha de fin de contrato y no le informan si le van a renovar. Eso también es una situación que me parece a mí muy mala política de personal, porque una persona que no sabe si le van a renovar o no, vive en una angustia, ¿no? que eso le impide trabajar con la eficiencia que corresponde. Aparte de ser un perjuicio para la empresa, que la gente no sea identificada con el centro de trabajo ni ponga todo de su parte, si esa persona continuara trabajando sin que le renueven el contrato, porque se demoró el papel o que fuera, ya se convierte en personal estable de la empresa. O sea, si ella deja de firmar el papel, los días que trabaja la convierten en trabajador a tiempo indefinido. Perfecto. Luego nos hacen una pregunta, ya es algo similar, Arturo Roger Huertas, acerca de que qué pasa si renunció hace 2 años a una empresa y hasta ahora no se ha liquidado nada. Uy, no, tiene todo el derecho de pedirlo, lo mismo, ¿no? Que presente su demanda o su denuncia en el ministerio, ¿no? Depende si es una gran empresa, es una FIL, se puede ir a través de la web también. O sea, hay bastante orientación al trabajador. Mario Palomino nos hace una pregunta corta pero muy importante, que es ¿qué pasa si mi empresa me invita a renunciar? Si te invita a renunciar es porque quiere ahorrarse el pago de la indemnización. Ahora, en conciencia hay que pensar, yo he rendido lo adecuado, ¿no? O sea, qué cosa es lo correcto aquí. A mí me parece que es fundamental distinguir entre lo que la ley marca y lo que ya uno éticamente se da cuenta que corresponde hacer, ¿no? Entonces, si es el menor daño, porque salir de una empresa por renuncia es diferente que salir por despido. Que si piden referencia, no, mira, tuve que votar. Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué quiero, no? Ahora, si lo que me doy cuenta es, quieren que renuncie porque no me quieren pagar una indemnización que me corresponde, pues no, pido muy bien, yo me voy, pero ustedes, ¿cómo se dice? Me dan un incentivo para irme. ¿Cuánto me pagan para firmar la carta de renuncia? Ahora, como te decía, si esa persona ha hecho las cosas muy mal en la empresa y lo que merecería es un despido, pues ya el empleador puede ver cómo le hace un seguimiento para despedirlo, si fuera el caso. Johanny nos pregunta ya, ¿qué puede hacer? ¿Se puede tener 2 trabajos en planilla? Sí, por supuesto, no hay ningún tiempo completo, pero no hay ningún problema de estar en 2 planillas. Sí, no hay problema. Incluso con 8 horas en cada uno, porque uno podría trabajar 16 horas aunque después termine muerto. Claro. Y luego, ¿qué pasaría si uno labora y no firma contrato? Es la mayor seguridad. No firmar un contrato significa que te están contratando a plazo indefinido. Lo que tienes que poder demostrar es que tú trabajabas para la empresa. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Con un correo electrónico, con un memorándum que te llega, con documentos que estás manejando que acreditan que hay una relación laboral. Bueno, Luz, quería saber si hay algún mensaje que quisieras darle a nuestros seguidores acerca de la importancia de saber estos derechos. Sí, verdad que me encantaría, como decíamos al empezar esta entrevista, creo que todos tenemos que conocer más nuestros derechos y los empleadores también sus obligaciones, porque a veces no se cumple con los derechos laborales, no por mala voluntad, sino por ignorancia. Y lo mismo, la gente deja de percibir beneficios que le corresponde por esa ignorancia. Bueno, la Universidad de Piura ofrece también unos cursos de posgrado, y también tenemos el pregrado con Derecho, donde podrían ustedes informarse más, ¿no? Y tratar cada uno de buscar a través también de la web del Ministerio de Trabajo las preguntas frecuentes que les pueden absolver muchas dudas. Listo, muchas gracias, Luz, por habernos ayudado a resolver estas dudas tan importantes para la mayoría de trabajadores. A nuestros seguidores les decimos que en lo más breve posible este video estará colgado en el fanpage de gestión y a la vez vamos a elaborar notas relacionadas a este tema. Muchas gracias, buenos días.